Hoy hacemos magia. Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es Pega, Papel o Tijeras. Aquí hacemos vídeos de scrapbooking, DIY, manualidades, organización, cosas bonitas. Así que si te gusta todo ese contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy tenemos el tutorial que más me pedisteis cuando hice el haul y os enseñé todas mis últimas compras scrap y que os voy a dejar por aquí, y que os enseñé el plástico mágico que os dije que servía para muchísimas cosas y me dijisteis que por favor hiciera un tutorial explicando cómo funciona y cómo lo podíamos aplicar. Así que vamos a dividir el tutorial en dos partes. En la primera parte os voy a enseñar cómo funciona el plástico mágico, cómo poderlo hacer, cómo se encoge, cómo pintarlo, cómo darle color, cómo darle forma. Y en la segunda parte del tutorial lo vamos a aplicar a una página de scrapbooking. ¡Empezamos! Bueno, os voy a empezar a explicar cómo funciona el plástico mágico que os enseñé en mi último haul. Y como veis, el plástico mágico es un plástico que se encoge, es decir, que cuando nosotros le damos una forma es muy fácil de recortar o de troquelar, y que cuando le damos una forma y le aplicamos calor después de darle la forma, se encoge muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para eso yo utilizo normalmente troqueles, veis como estas estrellitas que hay aquí, que son troqueles que tienen unas formas muy sencillas, o las hojitas y demás, o podemos utilizar troqueles un poquito más complicados como la llama que veis ahora, aunque esos son bastante más complicados. Le podemos dar color también. Para ello voy a utilizar estos rotuladores también de Sizzix que os enseñé en mi último haul, pero con cualquier rotulador que tenga base alcohol, y eso lo podéis ver en la etiqueta o en la composición de vuestros rotuladores, le podréis dar color. Yo lo que voy a hacer ahora es coger una de las estrellas y enseñaros cómo funciona el plástico mágico. Bien, lo primero que voy a hacer es troquelar una de esas estrellas con un trocito de plástico mágico. Lo he recortado con unas tijeras, se recorta con muchísima facilidad. Si no tenéis troqueles también lo podéis hacer con unas tijeras o con un cúter, simplemente para darle la forma. Y como veis, lo paso varias veces por la Big Shot porque es un plástico bastante duro, entonces necesitamos pasarlo un par de veces con la Big Shot para que se troquele bien. Si no, es posible que no se nos acabe de troquelar bien, sobre todo con esos troqueles que son más finitos. Y ahora voy a utilizar una cosa que todavía no os he enseñado porque me acaba de llegar, que es esta plancha de silicona, y que tiene unos cuantos accesorios también de silicona y sirve para trabajar con calor y no quemarnos. Sobre todo tener muchísimo cuidado si sois menores de edad, trabajar con un adulto, porque esto alcanza muchísima temperatura. Y ahora lo que hago es, con la pistola de calor, es ir aplicando calor, y veis que el plástico se va encogiendo y al principio da como mucho miedo, sobre todo porque empieza a enrollarse y a ponerse de cualquier forma, porque mientras se va encogiendo hasta que no se encoge del todo, pues se va enrollando sobre sí mismo. Y lo que hay que hacer es no tener miedo, tener paciencia, tener algo que lo pueda sujetar, como yo tengo esa espátula de silicona, para evitar que los lados se vayan uniendo, porque si se unen los lados se quedan pegados, así que hay que intentar que vaya manteniendo esa forma. Entonces, una vez alcanzado la temperatura y ya se han cogido del todo, dejamos de aplicar calor, veréis, porque ya se van todas las burbujas que pueden haber y también deja de moverse. Se queda ya con su forma definitiva, y así lo que hago yo luego es ponerle un poco de peso encima para que se acabe de aplanar y se enfríe con esa forma planita que tiene que quedar. Incluso veis, así con la forma de la taza, con el ladito le paso por encima, veis, y así es como nos queda finalmente. El plástico está, veis, como unas 4 veces más pequeñito que la forma de la que proviene, y también aumenta en grosor. ¿Veis? Eso es como funciona el plástico mágico. Ahora voy a hacer otra, veis que os enseño aquí que la he troquelado con una de las estrellitas un poco más pequeña, y el agujero que veis en la parte superior se la he hecho con la Crop-A-Dile, porque si lo queremos utilizar como un charm o como un colgantito y demás,
pues hay que hacerle el agujero antes de encogerlo, si no luego el plástico se vuelve demasiado duro y es imposible perforar un agujero. Os voy a enseñar también cómo podéis darle color, entonces también es algo que para mí es mejor hacerlo antes de encoger la pieza porque el color cuando lo encogemos también se intensifica. Entonces lo que voy a utilizar es uno de los rotuladores de Sizzix que tienen también base alcohol. Ya os digo que podéis utilizar cualquier tipo de rotulador permanente o de tinta permanente que tenga una base de alcohol. Por eso estoy utilizando el papel de cocina para que no me manche la silicona, porque como es un rotulador permanente, si se me mancha la silicona va a quedarse permanente y ahí se va a quedar. Pues bien, le voy dando color a toda la estrellita por todos lados. Veis que es un color así como salmón clarito y que cuando le aplique calor y lo encoja se va a intensificar porque va a reducir la superficie donde está, así que se va a quedar todavía más intenso y va a quedar más bonito. Pues bien, vamos allá, vamos a aplicarle calor. Ya os digo, paciencia, no os pongáis nerviosos porque se empieza a enrollar por todos lados. Si es necesario y no lo veis muy claro, podéis apagar la pistola de calor en la mitad del proceso, volver a colocar la estrella como os sintáis cómodos y volver a empezar con el proceso. No hace falta hacerlo todo de una vez como lo estoy haciendo yo, aunque bueno, no lo veis muy bien porque claro, al aplicarle el calor por encima está en la cámara, pero bueno, ¿veis? Ahora la estrella era más pequeñita que la anterior, por lo que es más sencillo y más rápido. Y para aplanarla lo que he hecho es simplemente, ¿veis?, pasarle una barra de pegamento, en este caso, como es así más chiquitita, y no hacía falta ponerle tanto peso. ¿Veis? Y así queda chiquitita y veis el agujero también que se ha encogido, y esto bueno, nos va perfecto para hacer llaveros, para hacer bisutería, para hacer adornos para nuestros álbumes. ¿Veis? Aquí veis las dos estrellas cómo han quedado, la que no he coloreado y es un poquito más grande, y la que sí he coloreado y le he hecho el agujerito y que es un poco más pequeña. Os voy a enseñar ahora otro adorno para que veáis también con otro tipo de troqueles, con los Bics, que ya sabéis que son los troqueles estos gorditos. Vamos a hacer las plumas. Entonces los vamos a troquelar. En esta ocasión solo hace falta que le pasemos la Big Shot una vez, porque estos troqueles tienen bastante más fuerza que los otros y nos lo van a troquelar a la primera. En este caso también os voy a enseñar cómo podéis hacer un agujero que no quede tan chiquitín como el anterior, y para eso necesitaréis un troquel de palanca o un troquel de círculo de la Big Shot que sea un poquito más grande. Este más o menos tiene unos 6 milímetros de diámetro y es el que suelo utilizar para hacer la parte interior de los tags. ¿Veis? En este caso me cuesta un poquito centrarlo porque el troquel es muy pequeñito, pero si tenéis un troquel de la Big Shot que os hace este tipo de agujeros o bueno, de circulitos, lo podéis poner perfectamente en medio y os quedará más centrado y más grande. Ya veréis que una vez lo vamos a calentar y lo vamos a encoger, nos va a quedar bastante más pequeñito, pero no tan pequeñito como si solo le quisiéramos pasar una anillita de bisutería. Pues vamos a darle color y vamos a aplicarle calor para ver cómo quedan. Oh, please, won't you stay just a little bit more? It's a picture perfect situation, I know. I don't wanna give you Bueno, aquí podéis ver mi up. truco estrella con este tipo de trabajos, que es para poner el peso, utilizar el mismo troquel que he estado utilizando, porque es muy plano, tiene el peso suficiente y la verdad es que va súper bien. Bueno, pues ahí podéis ver cómo quedan finalmente estos adornos con el agujero hecho más grande, con color, sin color, quedan traslúcidos, quedan muy chulos, y la verdad es que son unos adornos que tienen muchísima aplicación y que quedan muy frescos y que podemos utilizar perfectamente para nuestros trabajos de verano. Bueno, y el último caso que os quiero enseñar es cómo hacerlo con un troquel que sea bastante más complicado, como por ejemplo esta llama, que veis que tiene partes que son muy grandes, el cuerpo de la llama, o partes que son muy pequeñitas, como las patitas, las orejitas y la colita y demás, y entonces puede ser que sea un poco complicado a la hora de hacerlo.
Bueno, para troquelarlo, como en el caso anterior, lo pasamos varias veces por la Big Shot para asegurarnos de que lo troquelamos bien, y a la hora de aplicarle el calor hay que tener más paciencia. Pero bueno, antes, como siempre, lo voy a colorear para que veáis que es muy fácil colorearlo, y vamos a utilizar el rotulador de alcohol. En este caso voy a utilizar un beige clarito que cuando lo caliente y se encoge va a ser un poquito más tirando a pardo, va a quedar muy bonito. Bueno, pues una vez lo tengo coloreado, vamos allá, vamos a aplicar calor, y ya os digo, hay que repartir el calor de manera que no se encoja todo de una vez, porque veis, las patitas se encogen primero, se enrolla por todos lados, y entonces, como os digo, veis, podéis dejar de aplicar el calor, volver a poner la llama en su sitio o el objeto que tengáis en su sitio, mantener la calma, ir quitando el calor y volviendo a poner el calor hasta que os quede de la manera que queráis. Llega un momento que veis que no se encoge, que no se mueve, que le podemos dar la vuelta, y es el momento en que ya hemos acabado con el proceso, así que vamos a ponerle un poquito de peso por encima para que se quede plano. Bueno, y aquí podéis ver el resultado. La verdad es que queda súper gracioso este tipo de adornos con este tipo de troqueles y el plástico mágico. Ya veis que son 4 veces más pequeño lo que hemos hecho y que nos puede dar muchísimo juego en nuestros trabajos de scrapbooking. Pues bien, una vez hemos visto qué es y cómo funciona el plástico mágico, vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestros trabajos de scrap. Pues ya has visto cómo funciona el plástico mágico, cómo encogerlo, cómo darle color, así que si te ha gustado este material, dame una manita para arriba y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Vamos a ver ahora cómo aplicarlo al scrapbooking. Empezamos ya y os enseño primero los adornos que he creado con el plástico mágico, los rotuladores y los troqueles, que son estas hojas y flores, y voy a hacer un layout en tamaño DIN A4, un layout ya sabéis que es una página de scrapbooking. Si no sabéis qué son y para qué sirven, os los dejaré linkados aquí en las anotaciones. Y bueno, tengo una fotografía que me va a servir para ilustrar esta página de scrapbooking y más o menos lo voy a poner así. No sé si voy a poner solo una flor, varias flores. ¿Veis? Estoy incluso hasta barajando poner algún adorno más de los que he hecho antes, aunque finalmente me voy a decidir simplemente por las flores y por las hojas que acabo de hacer, siguiendo la misma técnica que os he enseñado antes, pero sin hacer agujeros. Ahora le voy a dar un poco de textura a mi fondo. Para ello voy a utilizar pasta de textura de Carrot Cake by Vallejo y una de las plantillas. También, como siempre, os intentaré dejar en la cajita de información debajo del vídeo las técnicas que utilizo, porque yo creo que tengo un vídeo de cada una de las técnicas que he ido utilizando. Pero bueno, voy poniendo pasta de textura con mi plantilla en toda la página y después la voy a secar. Una vez tengo mi pasta de textura seca, le voy a dar color con una pintura acrílica también de Carrot Cake by Vallejo, y estoy utilizando un pincel muy seco, una brocha planita muy seca, y voy a dar brochazos. ¿Veis? Simplemente voy a dar brochazos que no quede de manera uniforme, sino que le dé color un poco a la textura, un poco al relieve, en algunos sitios más, en algunos sitios menos. La parte central, como habéis visto, va a ir bastante tapada con la fotografía y los adornos, así que no me preocupo mucho de cómo quede. Y luego voy a hacer algunas gotitas, y para eso lo que voy a hacer es poner un poquito de agua en una paleta y voy a diluir un poco de pintura hasta que quede bastante aguada y puedo hacer gotas con ella. Y una vez la tengo ya, simplemente doy golpecitos en el pincel para que me queden las gotas puestas y haga el fondo un poquito más interesante. Y ya por último voy a poner las gotas negras con un spray negro también de Carrot Cake by Vallejo para terminar ese fondo, tenerlo ya con textura. Pues una vez lo tengo, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. He recortado la fotografía un poco, pero por la parte derecha lo he dejado así un poco en blanco. Tengo un resto de papel de la colección Puerto Coconut de Kim Díaz y veis que le he dejado la parte blanca que se vea, me parece que daba un poco más de aire a la composición, por tanto tendré que tapar la marca de alguna manera. Seguramente le ponga los adornos ahí, ¿veis? Más o menos.
Esa es un poco la idea que tengo, y por la parte de abajo yo creo que le voy a poner el título en la parte de abajo de la fotografía, más o menos por ahí. Yo creo que el título va a estar ahí. Le voy a poner muy poquita cosita más. Igual le pongo en la parte de arriba algún adorno pequeñito más para completar la composición, pero va a ser una página muy sencilla. Así que ahora os voy a dejar con el proceso para que veáis cómo he montado la página. Oh, please, won't you stay just a little bit more? Wrapped up in a blanket, lying down on the floor. It's a picture perfect situation, I know. I'm scared that I'll spoil it. I don't wanna ruin what we've got. And I don't think I've ever felt this before. My heart is on fire, I don't wanna give you up. I don't wanna give you up. Walking side by side, you holding my hand. Been crazy for you all of this time. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. It's a picture perfect situation, I know. I'm scared that I'll spoil it. I don't wanna ruin what we've got. And I don't think I've ever felt this before. My heart is on fire, I don't wanna give you up. I don't wanna give you up. I don't wanna give you up. It's a picture perfect situation, I know. I'm scared that I'll spoil it. I don't wanna ruin what we've got. And I don't think I've ever felt this before. My heart is on fire, I don't wanna give you up. I don't wanna give you up. Walking side by side, you holding my hand. Been crazy for you all of this time. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. It's a picture perfect situation, I know.
con ese último toque de Glossy Accents para barnizar el título y que me quede bien negro y bien brillante, termino mi página. ¿Veis? Así es como queda. La verdad es que estos adornos con plástico mágico me gustan muchísimo, dan un aspecto muy moderno, muy fresco, muy etéreo, y la verdad es que me parece que se puede aplicar muchísimo a trabajos veraniegos y de estilo moderno. Bueno, pues así ha quedado mi página de scrapbooking. A mí la verdad es que me gusta muchísimo este material, no solo para hacer adornos, para hacer charms, para hacer bisutería, que es la aplicación que normalmente se le da, sino también para adornos a nuestra manualidad favorita, el scrapbooking. Nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale una manita para arriba, suscríbete al canal para no perderte nada, dale a la campanita para que YouTube te avise en el mismo momento en que subo un vídeo, y por aquí te dejo otros 2 vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.